Haunted, relato número 4, basado en sucesos reales escritos y adaptados por Eduardo Liñán. Nací en un pequeño pueblo del estado de Zacatecas. Soy el cuarto hijo de una familia de 7 miembros que a duras penas podía sobrevivir. Mi padre había sido jornalero en muchas actividades de las cuales no sacaba lo suficiente para mantener a sus hijos. Debido a ello, mi madre tenía que trabajar de criado o ayudante de diferentes trabajos, y mis hermanos mayores se sostenían en trabajos miserables que un pueblo igual de miserable podía brindar. Realmente era muy poco. Aunado a esa situación de pobreza, ninguno de nosotros tuvo escuela. Con mucho esfuerzo, algunos hermanos y yo terminamos la primaria. Apenas pudimos valernos por nosotros mismos, así que tomamos la decisión de emigrar a Estados Unidos, así como lo hacía la mayoría de los varones que vivían allí. Muchos de los vecinos comenzaron a prosperar, ya que sus hijos que se habían ido previamente les habían mandado dinero de allá y de tanto en tanto llegaban en sendas camionetas, cargados de cosas usadas para regalar o vender. Con ese panorama, el primero en irse fue mi padre, el cual, y pasado varios meses, nunca más regresó o se comunicó con la familia. Poco a poco todos comenzamos a huir de la pobreza del pueblo y con el tiempo solo quedábamos algunos hombres y mujeres, que nos dedicábamos en su mayoría a parte del comercio informal en las ciudades cercanas. Yo salí de casa una madrugada y juntando con unos vecinos que iban a probar suerte intenté cruzar con sus propios medios. Algunos otros se habían juntado dólares para pagar por un buen pollero que los cruzara, pero había muchas leyendas negativas al respecto y decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Luego de muchas penurias para llegar a la frontera de Nogales, México, por fin cruzamos al estado de Arizona por la noche, y nos internamos en un gran espacio desértico que cobró la vida de uno y otro más se quedó al no poder seguir caminando. De 6 amigos que salimos de Zacatecas, solamente 3 llegamos, y estando ya del otro lado pudimos localizar un contacto que era amigo de uno de los compañeros. Nos estaría esperando en Nogales, Arizona, y el amigo nos pondría en contacto con otras personas que nos darían alojamiento, además de ayudarnos a conseguir trabajo en la ciudad de Tucson. Luego de unos días de cansancio, hambre y sed, llegamos durante la noche a Tucson, donde aquel amigo que nos recogió en la frontera nos dejó nuestra suerte en medio de una gran avenida rodeada de desiertos, los cuales me recordaban mucho al pueblo miserable donde salimos. Con algo de miedo caminamos por las calles oscuras hasta llegar al punto en la ciudad donde nos recogería el enganchador. Luego de un par de horas el frío comenzó a calarme los huesos y casi estaba a punto de caer rendido y dormir un poco por un lado de un contenedor de basura, cuando en ese momento llegó una camioneta negra de modelo reciente iluminándonos a todos. En ese momento mi corazón comenzó a latir y pensaba que era todo, que había llegado la policía o la migra por nosotros. Pero bajó de la camioneta un hombre con rostro sonriente y haciendo bromas. Eso sinceramente me tranquilizó un poco. Era el enganchador. Un tipo algo agradable que hablaba bien español y decía ser mexicano, aunque de esto último no le quedaba mucho. Luego de las presentaciones nos subimos a la pick-up y nos perdimos en las intricadas calles oscuras de la ciudad, las cuales eran grandes extensiones y casas que le habían ganado terreno al desierto. El plan era quedarnos en una galera habilitada para migrantes que era del patrón del pollero, el cual nos llevaría a trabajar al igual que otros migrantes en diversos sitios del estado. Él ganaba dinero con esa actividad, esclavizando y condenando a muchos, quizás a una suerte extraña, porque no sabíamos qué íbamos a padecer. Luego de varios minutos manejando por una gran avenida llegamos a una zona donde había muchos campers, así como autos viejos y bodegas. Entró en un gran patio donde se levantaba una bodega y dentro habían varios campers habitados por otros migrantes que nos dieron la bienvenida con miradas de angustia y recelo. El enganchador nos condujo al patio trasero donde había unos apartamentos hechos con paredes de material de plástico y unas escaleras metálicas que conducían a los mismos. Dentro estaba completamente vacío y solamente al fondo se veían un par de catres y literas que tenían encima varios colchones doblados. Tomen un colchón y frazadas, aquí hace mucho frío, nos dijo el enganchador, que se hacía llamar Willy. Dejando nuestras pertenencias tomamos los colchones y nos fuimos instalando. El lugar, a pesar de la soledad y el frío, era agradable. Tenía una cortina, refrigerador, un baño y un gran estudio donde había muchas antigüedades, que según Willy eran del dueño del patio, el cual no vivía en Tucson. Sin más preámbulos nos acomodamos y por esa noche dormimos pesadamente por el cansancio. A la mañana siguiente Willy llegó temprano para llevarnos a la zona comercial y comenzar a trabajar. Al salir ya nos estaba esperando unos vehículos que nos trasladarían a nosotros y otras personas a los centros de trabajo. Todos se veían agobiados.
Sus caras de hartazgo eran tan evidentes que reflejaban infelicidad y hastío. Eso me inquietó bastante, pero ya estaba allí. Mi plan era trabajar todo el día para hacer dinero, aprender el idioma e irme acostumbrando a la vida de los Estados Unidos, y así poder emigrar un poco más al norte. Mientras recorríamos las avenidas desérticas de la zona, uno de los hombres que venía conmigo en la van nos hizo plática y nos preguntó si habíamos dormido bien. Yo respondí que sí, que estábamos tan cansados que pasamos una buena noche después de muchas malas. Él se nos quedó viendo y con un gesto de frialdad nos dijo: es mejor que no se acostumbren a estar ahí. Lo ideal es estar con las demás personas en los campers. Ahí pasan muchas cosas. Yo no entendía muy bien a qué se refería y sin más plática llegamos a una zona comercial en la ciudad. Ahí cada uno caminó diferentes sitios acordando regresar a determinada hora para que nos recogieran. Willy en ese momento llegó y nos condujo a unas oficinas en donde atendían unos latinos que tomaron nuestros datos y nos dijeron que estaríamos trabajando de mozos, lavaplatos y conserjes en centros comerciales o uno de los campos recreativos que habían en la zona. No era el mejor trabajo, pero era algo. Entonces vino un fuerte golpe. Del salario que le cobrarían a la compañía de colocaciones nos darían solamente una parte, y lo demás era para pagar hospedaje y pagar gastos del enganchador. No me gustó la idea, pero era algo para comenzar, además tendríamos comida y dónde dormir. Como lo mencioné antes, tenía que acostumbrarme a la vida americana antes de quizás huir de ahí como lo habían hecho varios antes que yo. Así comenzó nuestra rutina. Cada día una camioneta nos llevaba y por la tarde nos recogía y nos regresaba a la galera. Mis compañeros y yo a veces nos cuestionábamos por qué solamente estábamos nosotros tres en ese piso, y la respuesta llegaría una noche o un fin de semana. Luego de una ardua semana de trabajo era común que muchos de los que estaban allí se fueran a tomar a los bares donde no era común la presencia de la policía. Yo no estaba interesado en gastar el poco dinero que me quedaba, por lo que me quedé esa noche, y mientras me encontraba viendo algo en la televisión escuché cosas extrañas dentro del departamento. Al principio era como crujir de madera y yo lo atribuía al piso recubierto de linóleo de las habitaciones, pero aquellos ruidos fueron en aumento como si alguien anduviera rondando los pasillos y cuartos haciendo sonidos extraños. A pesar de revisar en todos lados no encontré absolutamente nada. Continué escuchando los crujidos y esos ruidos se mezclaron otros. Eran como de personas hablando en susurros que provenían en algún sitio del lugar. Pensando que quizás era la televisión, la apagué y para mi desconcierto los susurros se escuchaban aún más cerca. Lenta y sigilosamente caminé por los pasillos intentando descubrir de dónde provenían los ruidos. Entonces me di cuenta que venían del cuarto de las antigüedades. Sin pensar abrí rápidamente la puerta pensando que iba a encontrar a alguien dentro. Y mi sorpresa fue mayúscula, al igual que una horrible sensación de asco, cuando de la habitación salió un hedor a carne podrida que me pegó en el rostro y castigó mi nariz de lo fuerte que era. El olor fue tal que salí corriendo del cuarto hasta el parqueadero de los campers, en donde estaba un par de viejos ebrios asando carne. Uno de ellos se acercó y me preguntó qué pasaba, y yo aún con la sensación de asco y casi al borde del vómito le dije entre dientes: hay algo en el cuarto de antigüedades. Al decir esto, el viejo se vio con el otro y con algo de pesadumbre me dijo que ahí no se encontraba nada, y que siguiera el siguiente consejo: salgan de ahí antes de que algo malo les pase. Yo, sin poder entender qué decían, tan solo me quedé ahí sentada con ellos sin querer regresar. No dije nada durante toda la noche y pensaba que todo aquello era extraño para mí. Sería de madrugada cuando mis compañeros volvieron ebrios junto con otros inquilinos y sin decirles nada los acompañé al departamento. Todo estaba en absoluto orden. No había ruidos, no había olores, no había nada. Uno de ellos, al ver la habitación de las cosas estaba abierta, se asomó y entró a mirar un poco. Luego de un rato salió cerrando la puerta y se fue a dormir agobiado por la borrachera que se cargaba. Sin entender nada me fui a dormir pensando que todo había sido producto de mi imaginación. Así que decidí no contarle nada a mis compañeros. Pasaban las 3 de la mañana cuando un ruido fuerte hizo retumbar las paredes que me despertó. Desconcertado miré a mi alrededor y entre la oscuridad pude ver a uno de mis compañeros caminando dando círculos en medio del cuarto. Al hablarle tan solo me miró y siguió caminando hasta meterse en el cuarto de las antigüedades nuevamente. Pensando que quizás todo era producto de su borrachera, le hablé en voz baja y él, haciendo caso omiso, se perdió entre la oscuridad del cuarto. Al verlo me levanté de la litera y fui a buscarlo. Pero apenas me asomé a la habitación, nuevamente el horrible hedor de algo podrido me hizo sentir náuseas y llevarme las manos automáticamente a la cara para evitar oler aquella pestilencia. Tapándome la nariz con el antebrazo me dispuse a buscar a mi compañero.
Por alguna razón extraña ese cuarto era el único que no tenía iluminación, haciendo más tétrico al meterse en aquel extraño sitio. Lo que había dentro hacía que el tiempo se detuviera. Era como si ese cuarto se hubiera quedado detenido en el tiempo. Las paredes y techos sucumbieron a él y la pintura vieja se había agrietado dejando escamas y partes de la pared sin repoque. Los pisos eran de madera pero estaba deteriorada y apestosa a orines de rata. Cubiertos de polvo permanecían muchos muebles viejos y televisiones antiguas apiladas en una esquina. Sobre las paredes habían trofeos de caza de animales disecados y armas viejas. En otra pared se apilaban cajas y contenedores plásticos que guardaban algo que no me interesaba ver. Secretos quizás de aquel propietario. No había dado unos pasos en la crujiente madera vieja cuando vi que mi compañero estaba parado en medio de todo aquello. Y al acercarme el olor se hacía más penetrante. Al verlo su rostro era una mueca de desagrado y dolor y estaba arrugado de la frente y con sus ojos en blanco. Su boca estaba abierta y haciendo alguna clase de sonido como el balbuceo que me inquietó de sobremanera. Sin saber qué hacer, tan solo lo tomé del brazo y lo conduje a la salida sin dejar de taparme la boca. Pero antes de salir de aquella habitación sentí la tensión al verlo y me estaba observando con un par de ojos llenos de ira y habló en inglés algo que no pude entender. Algo extraño ya que él no hablaba el idioma. Su voz era ronca y dijo varias palabras que no pude entender. Luego de decir algunas frases se dejó caer en el piso convulsionándose. En ese momento y presa del pánico le hablé al otro compañero y este no me escuchaba. Estaba tan ebrio que no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Cuando una especie de espuma amarillenta comenzó a salir de su boca me espanté y salí corriendo a buscar ayuda con las gentes del parqueadero. Aún se encontraban el par de viejos bebiendo y al verme alterado uno de ellos se levantó cuando le dije que tenía problemas. Enseguida volvimos y al entrar al piso el hombre puso un gesto de asombro y asco tapándose el rostro con ambas manos, preguntándome por qué olía tan mal. Sin saber qué responder tan solo señalé a mi compañero tirado y él permanecía inmóvil en el piso. Sus ojos eran de total locura y los ojos estaban fijos en el techo y no se movía. Al tocarlo noté que estaba muy helado y el hombre me indicó que lo llevaríamos a la cama y lo cubriéramos. Pensaba que quizás solamente era una congestión alcohólica, pero al decirle lo que había visto tan solo me miró con impaciencia y tomándome del brazo se acercó a mí lanzándome su pestilente aliento a whisky. «Mira muchacho, te dije que pidieras cambio ya con la raza. Este lugar está maldito». «¿A qué se refiere, paisa? No podemos hablar de ciertas cosas. Mira, mejor agarren sus cosas y vénganse con nosotros». Luego de decir esto, el hombre salió tambaleándose del piso dejándome con muchas preguntas. Por esa noche no pude dormir y pensaba a qué se refería el paisa. Al día siguiente mi compañero se levantó pesadamente para ir a trabajar y su semblante era normal. Solamente tenía una cruda que se curó dándole un trago a una cerveza que teníamos en la nevera. No recordaba nada de lo que había sucedido y no le quise decir nada para no alterarlo. Así que nos preparamos para ir a trabajar y al salir todas las personas del parqueadero nos miraban como si supieran lo que había pasado la noche anterior. Unas se persinaron y otras cuchicheaban por lo bajo. Todo ese día estuve meditando en las palabras de aquel señor y el asunto de cambiarnos de lugar. Yo en realidad no sabía qué pensar, pero conforme pasaba el día las respuestas a medias llegaron de pronto como flashes y recuerdos. Historias de la infancia contadas por los abuelos sobre fantasmas y cosas sobrenaturales que para mí solamente eran supersticiones. Y más en un país como en el que estábamos era prácticamente imposible que sucediera algo por el estilo, o al menos eso creía yo. De regreso al parqueadero, mi compañero José, el que tuvo el incidente, nos contó algo que no tenía sentido para nosotros. Y es que durante toda la mañana estuvo muy inquieto escuchando voces y viendo sombras por todos lados. Él era creyente de las cosas paranormales como las llamaba, y decía que algo en nuestro piso lo había acosado desde que había llegado. Sin embargo, no sabía qué y no se acordaba de nada del evento que tuvo durante la madrugada. Le conté lo que había pasado y se puso más alterado que empezó a juntar las cosas para irse a un camper. Nosotros solo lo veíamos y no sabíamos qué hacer e intentábamos calmarlo. Pero él estaba determinado en largarse de ahí y así lo hizo. Al poco rato regresó al piso y entró con Willy, que molesto nos indicó que nos quedáramos allí ya que en el parqueadero no había espacio para nadie más. Era eso, salir del grupo y quedarnos por nuestra cuenta en la ciudad en donde claramente todo giraba alrededor de su jefe y las casas de empleo. Mi compañero, algo alterado, le suplicó que lo dejara al menos quedarse con algún compañero en el parqueadero, y ante la negativa de Willy él intentó irse al patio y fue detenido por un hombre que trabajaba para el enganchador. Lo regresaron bajo amenazas, aquello empezó a tornarse peligroso y nos dimos cuenta de dónde estábamos parados.
No quisimos hacer más problemas y nuestro compañero empezó a alucinar y a temblar del miedo. De algún modo lo tranquilizamos y por esa noche tan solo nos fuimos a dormir pensando lo que haríamos para salir de aquel lugar. Esa noche tuve malos sueños, pesadillas que de pronto me despertaban y no me dejaban descansar. Sucedió durante la madrugada en una de esas pesadillas que me desperté súbitamente y estaba empapado de sudor a pesar del frío. Me levanté en medio de la oscuridad y pude ver que mi compañero no estaba, por lo que intuí que lo encontraría en el cuarto de antigüedades. Acomodé de nuevo la cabeza en la almohada, pero escuché un ruido raro. Parecía que eran golpes. Alguien estaba golpeando algo y se escuchaba hueco y contundente. Además, el ruido provenía del interior del departamento. Le hablé en voz baja a mi compañero que dormía a unos metros de mí y él me dijo: «También lo escuché. ¿Y dónde está José?». Me levanté de la cama para buscarlo y encendimos la luz, pero no había nadie en el piso. Pero la puerta del cuarto oscuro estaba abierta. Lenta y calladamente nos acercamos a mirar y de principio no vimos nada inusual. Pero dentro pude detectar el hedorcito que había olido la noche anterior. Solamente que esta vez era leve. La luz exterior iluminó un poco el cuarto y a medida que nos introducíamos en él una sensación de desesperanza, pensadez y miedo nos comenzó a afectar. El ruido se hacía más intenso y a medida que avanzábamos de pronto vimos una sombra pegada a la pared de los televisores. Para nuestra sorpresa era nuestro compañero que estaba de espaldas a nosotros y se estaba golpeando con la frente en la pared lenta y continuamente. Eso era lo que estaba retumbando. El piso estaba cubierto de gotas de sangre que salían de la lacerada frente de nuestro compañero. Sin más, corrimos para impedir que se siguiera haciendo daño, y al hacerlo y preguntarle qué pasaba vi con pesadumbre que su rostro estaba lleno de sangre. Tenía la piel desgarrada y sus ojos blanquecinos hundidos en un par de ojeras negras. Antes de preguntar algo habló con una voz ronca y me erizó la piel. Dijo unas palabras en inglés señalando la pared a espaldas de nosotros. El primero en voltear fue mi compañero Esteban y mientras intentaba hacer reaccionar José, sutilmente me tomó de la manga de la camisa y le pregunté: «¿Qué es lo que te pasa?». Él sin decir nada abrió los ojos mirando algo y lo sentí frío, petrificado y al sentirlo temblar volteé. La sensación de horror que se apoderó de mí fue monumental. Mis extremidades se hicieron de hielo y no las pude mover. Incluso me costaba trabajo respirar. Un breve estallido de adrenalina me hizo estremecer y con ello me llevó al calor de mi cerrada garganta que intentó decir algo sin éxito. Y cuando sentí la oleada de pánico supe que aquellos dichos de los abuelos y las leyendas eran ciertos. Sobre la pared carcomida y escamosa de pintura estaba parada de forma horizontal una negra aparición. La posición en la que estaba era imposible, desafiando la gravedad y sosteniéndose de una manera extraña. Era como una gran mancha negra sobre la realidad. Apenas pude distinguir que vestía una especie de túnica negra que colgaba muy apenas en el piso, y de ella emanaba una cabeza de la cual había un rostro. Un rostro inexpresivo con ojos negros que nos miraban fijamente, al igual que una hilera de finos dientes ennegrecidos. Dientes que parecían reírse de nosotros y aquella cosa no estaba emitiendo ruidos, pero yo escuchaba personas susurrar detrás de mi oído. Entonces el hedor se hizo presente. La pestilencia putrefacción era tal que nos hizo reaccionar a Esteban y a mí. Él fue el primero en correr y salió de la habitación dando tumbos y cayéndose por el pánico. Yo quise tomar a mi compañero y sacarlo de ahí, pero lo sentí tan pesado que muy apenas pude jalar su mano. Sin pensarlo salí corriendo de allí y bajé al parqueadero para pedir ayuda. Esteban ya se encontraba al lado de los viejos. Yo estaba helado y pálido de la impresión de ver aquello y a mi amigo poseído por una fuerza oscura. Antes de que pudiéramos decir algo ya estaban todos los demás migrantes rodeándonos para saber por qué la escandalera. Y en eso del departamento se escuchó un trueno seguido de un retumbar que cimbró a todos, y con ello se fue la luz en todo el patio dejándonos en penumbras. Aparecieron Willy y dos de sus ayudantes, un par de hombres corpulentos que ponían el orden en el sitio, y antes de comenzar a preguntarnos qué sucedía los viejos increparon diciendo muchas cosas. Te dijimos que nadie debía quedarse allí. Aquí pudimos hacerles espacio y mira lo que está pasando, exclamó uno de los viejos. Antes de decir otra cosa, uno de los ayudantes le propinó un puñetazo en la boca que le hizo caer sangrante. Los demás comenzaron a vociferar, pero los reclamos fueron callados por el disparo al cielo del arma de Willy. Tú, pendejo, llévame con tu otro compañero, ladró el enganchador con su voz molesta y autoritaria en tanto empuñaba su pistola. Lentamente fuimos subiendo las escaleras metálicas Willy, sus ayudantes y yo. Al entrar la fetidez era insoportable tanto que los ayudantes se quedaron afuera haciendo un intento por no vomitarse.
El enganchador se tapó la boca con un paliacate y yo hice lo mismo con mis manos. A medida que nos introducíamos en aquella oscuridad, iluminados con una lámpara de mano, el ambiente se comenzó a tornar muy frío. Más de lo inusual, y que aunado al hedor hacía que todo aquello causara un terror indescriptible. Cuando llegamos a la entrada del cuarto, Willy cobardemente se detuvo y me dijo que entrara yo primero, que en tanto él amartillaba la pistola. José, ya sal de ahí, vas a tener muchos problemas, bramó Willy en tanto iluminaba toda la habitación. Yo esperaba ver aquella entidad, pero esa vez solamente había negrura, pestilencia y frío. Entonces sucedió lo impensable. La lámpara del enganchador se apagó y nos dejó completamente oscuras y sin poder ver qué es lo que había enfrente de nosotros. Aquella locura me hizo detener y temblar, pero antes de derrumbarme recordé que llevaba un encendedor y presuroso lo prendí. Las sombras y las visiones que se hicieron presentes al iluminar con la tenue flama azulada hizo que el terror se sintiera incrementado. Estaba al punto de desmayarme al ver por unos segundos a mis pies varios cuerpos de personas desangrándose, hechas pedazos y sus cabezas apiladas donde estaban las televisiones antiguas. El temblor de mi mano hizo que tirara el encendedor y con espanto me enganché inmediato a recogerlo. Me levanté nuevamente y al volver a encender un escalofrío me hizo temblar aún más al ver de frente a mi compañero. Estaba ido con los ojos blanquecinos y su boca estaba entreabierta e intentó decirme algo, pero al mismo tiempo se llevaba un cuchillo a la boca e hizo por cortarse la lengua. Todo esto mientras se reía de una manera morbosa y perturbadora. Las visiones de los cuerpos habían desaparecido, pero yo aún sentía que habían varias personas ahí muertas a mis pies, las cuales estaban pudriéndose literalmente. De ahí era donde provenía aquel hedor. Pero solamente estábamos ahí mi compañero y Willy ocultándose. Willy de pronto apareció por entre la oscuridad y tomó por detrás a José para someterlo. Pero este con mucha fuerza lo tiró en el piso e intentó abalanzarse sobre el enganchador con la intención de hundir el cuchillo. Pero antes de que pudiera siquiera acercársele, un disparo rompió la oscuridad e hizo un eco dentro de la siniestra habitación. La cabeza de mi compañero se abrió en dos al mismo tiempo que su cuerpo caía pesadamente al piso. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo, pero pensaba que el siguiente sería yo y terminaría con aquella visión con mucha gente muerta. El tiempo se detuvo mientras miraba el cañón humeante del arma que podía distinguir en la oscuridad. Lo siguiente que recuerdo es a uno de los hombres de Willy dándome un fuerte golpe en la cara que me hizo desvanecer. El brincoteo del pick-up y la polvareda que resultaba de ello me hicieron despertar adolorido de mi cara y cuerpo. Estaba tendido en la caja de la camioneta de Willy y delante de mí permanecía Esteban inconsciente, y de lado estaba uno de los cuidadores mirándome con desprecio. Íbamos por una brecha polvorienta en medio del desierto y los faros de la camioneta iluminaban la negrura del camino a medida que avanzábamos. Minutos después se detuvo y un iracundo Willy nos dijo que bajáramos y que era todo. Yo, sin saber qué sucedía, bajé al tiempo que el cuidador arrojaba el cuerpo de mi amigo a la tierra, y con eso me hizo reaccionar por completo. Pero antes de que pudiera decir algo, arrancó y desaparecieron de mi vista en medio de la oscuridad y apagando sus faros. Estaba solo con mi compañero maltrecho en medio del frío desierto. Poco a poco comenzó a levantarse. Sin saber qué decirle, comenzamos a caminar por aquel camino por donde habíamos llegado para buscar ayuda. Pero esta llegó un par de horas después. Para nuestra buena o mala suerte nos interceptó un todoterreno de la policía de Tucson. Nos detuvieron un par de oficiales que nos trataron peor que animales. El proceso de deportación fue penoso y largo y no sé cuántos días estuvimos en un centro de detención sin comida ni agua. Pero cuando por fin me subieron en un transporte terrestre para dejarnos en el lado mexicano, a mí y a otros deportados, respiré profundamente. Mi compañero Esteban se había marchado días antes por su estado de salud y los golpes que había recibido. Nunca más volví a saber de él. Mientras atravesábamos la frontera, venía recargado en la ventanilla pensando en todo lo que había pasado, y aún seguía sin creer lo que había ocurrido. Deseaba tanto una respuesta que esta llegó donde menos esperaba. Una de las personas que venía en el asiento de atrás contaba una historia sobre una galera maldita en Tucson, donde habían muerto varios migrantes. Al decir esto, volteé y le pregunté al hombre que sabía sobre esta historia. Hace un año supe por un primo que trabajaba en un café en uno de los cocineros que vive en el patio de Burr Daniels, el cual se encuentra a las afueras de Tucson. Le contó que un día antes de dejar el patio ocurrió una tragedia y varios paisas murieron. Los rumores dicen que fueron sacrificados por el loco Burr, que decía que era adorador del diablo y formaba parte de un culto fundado por viejos locos y adinerados igual que él. Se hizo mucho escándalo y sacaron a todos los migrantes del patio. La policía no hizo mucho, pues tú sabes cómo lo manejan todo en este sitio. Y eso fue de lo que yo me enteré.
Desconcertado, tan solo agradecí la historia y esperé llegar al lado mexicano. Cuando bajé del autobús estaba solo, sin dinero, lejos de mi tierra. Como pude y con el tiempo pude volver y a pesar de los años no he podido olvidar esa horrible experiencia. Nunca la conté hasta ahora y por presión de los vecinos familiares de Esteban y José. Mi vida cambió drásticamente en ese viaje. Sigo siendo pobre pero al menos tengo mi vida. Y mi cordura aunque frágil aún la tengo también. Y este es mi testimonio. Haunted, relato número 4. Basado en sucesos reales escritos y adaptados por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.